carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, a ver si lo busco yo, es uno de los pasajes más bonitos acerca de cosas que dice el apóstol Pablo en este pasaje del capítulo 12 de Segunda de Corintios, donde habla que él fue llevado al tercer cielo, tuvo visiones y revelaciones, etcétera. Y él dice a partir del versículo 5: de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y es importante ver eso porque hay cosas que nos hacen sentir débiles. Y de una vez les digo, por lo menos yo no creo, por el contexto, no solo de inmediato, sino de la carta en sí, unos capítulos, el mismo capítulo entero, se nota que cuando habla de debilidades, el apóstol Pablo no está hablando de pecados, o sea, de cosas pecaminosas, que tiene debilidad por, qué sé yo, no voy a mencionar nada, sino que él está hablando de algo que lo hace sentir débil, algo que lo hace sentirse impotente contra aquello. A eso se refiere. Algunos han mencionado que aquello podía haber sido una enfermedad del apóstol Pablo, porque se nota en algunas partes, por ejemplo en Gálatas, menciona que cuando le predicó el evangelio a los Gálatas tenía una enfermedad en sus ojos, pero nunca dice que esa enfermedad fue permanente. Pero aquí por el contexto sí nos damos cuenta de que parece ser, porque no quiero imponerle a nadie mi pensamiento, pero por lo menos esto es lo que yo creo, que las debilidades del apóstol Pablo en este contexto, donde va a hablar del aguijón en la carne, son las cosas que se le salían de control, le producían dolor y que se sentía impotente ante ellas. Vamos a leer, vea lo que dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones, aquellas que ha tenido, llevado al tercer cielo, para que aquellas revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese es lo que dicen, que el aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Algo que impedía que él se le subiera a la cabeza, se le subiera el ego y pensara: soy muy importante para Dios, por eso me lleva al tercer cielo y me muestra visiones y revelaciones. Pablo reconoce aquí de que hay algo que le recuerda que es humano, que tiene que estar con sus pies pegados al suelo y de rodillas ante Dios. Y entonces dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad es que cuando entendemos que somos débiles, ahí es donde Dios puede venir a fortalecernos, a hacernos fuertes. Porque hoy vamos a estar hablando del dolor. Hace unos 2 años hice un mensaje que se llamaba El asunto del dolor. Hoy vamos a predicar del mismo tema, con algunas cosas importantes que Dios me ha mostrado en estos días acerca del dolor. Pero vamos a seguir leyendo el versículo. Dice el versículo: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
sea, si tengo que sentirme débil, si tengo que tener dolor, si tengo que tener ese sentimiento de impotencia, pues me voy a gloriar en eso, me voy a enorgullecer de eso, porque cuando me pasa eso me siento tan débil que solo el Señor puede venir a fortalecerme y puede reposar sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice el 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y véanlas, aquí están, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve por qué le digo que no necesariamente está hablando que el aguijón es una enfermedad? Son estas cosas. Voy a decirlo otra vez. Por lo cual, el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos. ¿A cuántos los han insultado aquí? Ok. En necesidades. ¿Cuántos han pasado necesidades? Levante su mano. Bueno, que dicha que solo un poquito han pasado necesidades, gloria a Dios. ¿Ah? Les falta pasar necesidades. En todo y por todo he sido enseñado, dijo el apóstol, así como tener abundancia como padecer necesidad. Por eso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Hasta en necesidades tenemos que ser enseñados, porque hasta que estamos en una necesidad nos damos cuenta de la fortaleza que viene por medio del Señor. Entonces, voy a seguir. Necesidades, en persecuciones. Yo creo que, no creo que, aquí está hablando persecuciones por causa de Cristo, ¿verdad? No porque se robó algo y se le pusieron atrás o algo así, no. En angustias, levanten la mano, ¿quién ha estado angustiado? Sí, sí hay angustias y por muchas cosas diferentes. Eso, dice el apóstol Pablo, es ser débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve? Cuando paso estas cosas. Entonces, el mensaje de hoy es el asunto del dolor, el propósito del dolor según la Biblia. Y les recuerdo una historia que leí hace 2 años que prediqué, porque nos sirve para entender el dolor y el propósito del dolor. Pero vamos a aprender todavía más de esto. Y se los voy a leer. Steve Pitt, así se llama el señor del cual va a hablar aquí. Nació en Washington, Estados Unidos, con el desorden genético llamado analgesia congénita. Eso es insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, así está entre paréntesis. O sea, es incapaz de sentir dolor físico. Se golpea un dedo del pie y no le palpita. No necesita anestesia. Si le sacan una muela y nunca en su vida le ha dolido la cabeza. Pero el dolor es un sistema vital de advertencia para nuestros cuerpos. Nos avisa cuando estamos haciendo algo dañino para el cuerpo y debemos detenernos. Y nos alerta si algo está mal para que lo investiguemos y entonces veamos qué está sucediendo. Algo que Steve ha aprendido por las malas. Cuando él siente que algo está mal, tiene que investigar porque no se da cuenta que hizo algo que le causó dolor, pero no le causó dolor porque él no tiene dolor, no siente dolor. La condición de Steve salió a la luz por primera vez cuando era un niño, en dentición, y masticó parte de su lengua sin darse cuenta. Imagínense ustedes. Ya desde que le empezaron a salir los dientes. Fue un problema constante mientras crecía. Steve admite que él y su hermano, que tiene la misma condición genética, hasta su hermano, oiga, que lucha para la madre, no tuvieron la misma influencia restrictiva que otros niños. Su infancia estuvo marcada por constantes moldes de yeso, o sea, enyesados todo el tiempo, y un montón de ausencias en el colegio debido a sus frecuentes pasos por el hospital. Es como mi hermano de en medio, ese ya lo conocían en emergencias en Cartago. Le decíamos el sabor del peligro y cada rato le pasaban cosas. Bueno,
Ya treintañero, este muchacho Steve, casado y con hijos, Steve estaba empezando a pagar el precio de su existencia libre de dolor. Cuando niños, si nos íbamos a romper una pierna, seguiríamos usándola aunque estuviera enyesada, decía Steve. Y al no darle tiempo para curar, no se curaba apropiadamente. Te causas, dice él, heridas de niño que como adulto empiezas a lidiar con las repercusiones de todas esas lesiones, con el inicio de la artritis y en tus articulaciones y problemas de movilidad. A ver, ¿quién aquí nunca ha sentido dolor? Yo creo que todos estamos bien. Diga, yo estoy sano, siento dolor. Ya va viendo por dónde va la procesión, el asunto del dolor. Si pudieras eliminar una sola cosa en el mundo, seguramente escogeríamos eliminar el dolor. ¿Y por qué este mensaje también? Porque hemos pasado más de una semana viendo noticias de mucho dolor en Venezuela, especialmente en Venezuela, porque allá en el norte, ¿no? Allá están muertos de la risa viendo partidos de fútbol, pero en el otro lado hay gente sufriendo porque perdió todo, sufriendo mucho dolor en su corazón, en su alma, porque perdieron seres queridos, porque lo perdieron todo, su casa, sus enseres, todo lo perdieron, no tienen ahora dónde vivir, etcétera. Todo eso es dolor, todo eso se siente en el corazón. Dolor por quejas, porque el gobierno no los ayuda, etcétera. Todos los pleitos que se puedan haber armado en estos días ahí también por esas situaciones políticas en Venezuela y de todo. Bueno, entonces cualquiera de nosotros, si escogería eliminar alguna cosa de este mundo, yo creo que escogeríamos eliminar el dolor. Pero ¿qué sería este mundo sin dolor? Esa es la pregunta. Porque como les hablé la vez pasada, ¿qué pasaría si no sintiéramos dolor por algo? Por ejemplo, no sé si lo tengo aquí más adelante, pero por ejemplo, los psicópatas, esos que matan, un asesino serial, el psicópata no siente dolor. No siente dolor por matar a una persona, menos por matar a un animal o lo que sea. O sea, ellos matan y no sienten lo que ustedes y yo sentimos. Entonces imagínense por dónde va la cosa. Un violador habría seguramente hasta para tirar para arriba, porque entonces nadie sentiría dolor de violar a una mujer o violar a una persona, un hombre. Un abusador de niños no sentiría dolor por hacerlo, porque seguramente esas personas deben sentir dolor después de que hicieron alguna torta. Pienso yo, según testimonios que uno ha oído. Son personas que viven atormentadas porque cada vez que hacen una estupidez de esas, sienten dolor de haberlo hecho, etcétera. Entonces imagínense si no existiera el dolor. Pero nosotros vivimos tratando de evitar el dolor. Compramos seguros, tomamos medicinas, nos protegemos. Sin embargo, la Biblia nunca promete una vida sin dolor. Esa es parte de lo que necesitamos entender y aprender. Promete algo mejor, promete la presencia de Dios en medio del dolor y la esperanza de que un día desaparecerá para siempre, porque eso sí nos dice la palabra de Dios. Un día desaparecerá el dolor. El problema no es que exista el dolor, el problema es intentar entender el dolor sin Dios. Por eso es que uno de los, digamos que características, cualidades o títulos que se le da al Señor aquí en la Biblia es que Él es consolador, porque consuela a los que pasamos dolor. Entonces, tengo aquí varios puntos importantes. Lo primero es que el dolor revela que vivimos en un mundo roto. Y nada más quiero recordarles que el mundo, Dios no lo hizo con el propósito de que hubiera dolor. El dolor empezó a raíz, después de que Adán y Eva le fallaron a Dios y pecaron. Dios maldijo la tierra. Vas a tener que dar a luz con dolor,
le dice a Eva, no había dolor para parir. Y ahí el pecado trae dolor. Vemos rápidamente en el capítulo 4 de Génesis a una mujer, la propia Eva, sufriendo el dolor de que su hijo mayor mata a su hermano menor. ¿Usted sabe el dolor que pudo sentir Eva? Y eso fue a raíz de desobedecer a Dios, porque entró el pecado en el mundo. Y también entró la muerte, y la muerte causa dolor. Mientras estuvieran allí en el Edén, en el lugar que Dios había diseñado, perfecto, ahí se hubiera mantenido el ser humano por la eternidad. Y eso que se perdió allá es lo que vino Jesús a recuperar para que un día estemos otra vez allá, donde no haya dolor, donde no haya lágrimas, no hayan estas cosas. Pero mientras tanto, Dios es tan bueno que nos ayuda a pasar este tiempo de dolor. Y más que eso, ahorita vamos a hablar de qué significa ese más que eso. Porque antes del pecado no existía la muerte, no existía la enfermedad, no existía el sufrimiento, no existía la separación. Toda la creación fue afectada, lo dice Romanos capítulo 8. La creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque el día que se manifieste Jesús en los cielos y se manifieste aquí en la tierra los hijos de Dios, nosotros los que hemos creído y seamos levantados, empezará la eternidad para nosotros, vamos a ser glorificados, y un cuerpo glorificado ya no va a sentir dolor, no va a sentir tristeza ni nada de esas cosas. Bueno, toda la creación quedó bajo maldición. Pensemos en esto, piense en cada funeral, cada hospital, cada cáncer, cada terremoto, cada lágrima. Todo eso nos recuerda que algo anda mal en este mundo. No fuimos creados para vivir así. Eso es como el punto número 1. Aquí les tengo otro punto. El dolor tiene una función y ya hemos hablado más o menos de esa función. Y entonces yo pregunto, ¿qué sería peor? ¿Qué sería peor que sentir dolor? Y alguien puede responder, no sentirlo. No sentirlo sería peor. Por el caso de Steve, lo vimos. Él no siente dolor, pero no es ninguna ganga no sentir dolor. Y quiero leerles tal vez aquí algo que tengo, porque nos ilustra más por qué el dolor es bueno. Vamos a ver, lo tengo subrayado por aquí. El dolor en general ha sido uno de los principales argumentos de los ateos y escépticos para rechazar la bondad de Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, porque a la gente le parece muy fácil o muy bonito decir, si Dios fuera bueno no permitiría el sufrimiento de sus criaturas. ¿A cuántos de ustedes les ha dicho alguien eso? ¿O lo han escuchado? Pero también niegan la omnipotencia de Dios al decir, si Dios fuera todopoderoso, evitaría cada vez que sus criaturas van a sufrir. Pero meditemos en esto, Dios nos hizo con libre albedrío. Al tener la voluntad libre, tenemos la libertad para decidir, y entre las decisiones del ser humano están las decisiones correctas y las decisiones incorrectas. Las acciones correctas causan satisfacción y alegría, pero las malas, lamentablemente, no. Las acciones incorrectas causan dolor y angustia. Por ejemplo, ayer estábamos trabajando ahí, mientras lavábamos las sillas y lavábamos el frente de la carpa, ahí, la fachada. También teníamos que cortarle unas ramas a las palmeras y unos racimos de cocos. Entonces yo saqué el machete. Y el machete lo usamos para cortar ahí, como se diseñó para eso. Pero también, hermanos, hay gente que usa el machete con otro propósito, para causar dolor. Lo hemos visto, por ejemplo, testimonios allá en Nigeria, como grupos musulmanes matan a los cristianos a punta de machete. Llegan a una iglesia y matan a punta de machete. Llegan a una aldea donde hay cristianos y a punta de machete matan. Aunque no se hizo para eso. Es una herramienta para trabajo, y con ese trabajo vienen las ganancias que causan alegría y satisfacción, pero otro lo puede usar para lo malo.
Lo puede usar para matar, causando dolor y tristeza. Desde el punto de vista de la sexualidad también, les mencionaba, el cuerpo de la mujer está diseñado para encontrar placer con su esposo en un ambiente de satisfacción a la luz de la voluntad de Dios. Pero no es así todo el tiempo. Algunos se valen de ese cuerpo para violarlo y herir, causando dolor a la persona y a la familia, trayendo mal y hasta muerte. Lo que quiero decir es que lo que Dios diseñó para que fuera una experiencia de amor y satisfacción como eso, otros lo convierten en algo sumamente malo, causando dolor, sufrimiento a la persona, a la víctima, a la familia, a todos. La pregunta ¿es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios que pase eso? Por supuesto que no es culpa de Dios, porque Dios nos dio ese libre albedrío para que tomemos decisiones. Porque también si Dios no nos hubiera dado libre albedrío para tomar sabias decisiones o para tomar decisiones, si no lo hubiera dado nos estaríamos quejando porque Dios no nos dio libre albedrío. Siempre habrían quejas para con Dios. Entonces, no es culpa de Dios, es culpa del hombre y de su libre voluntad. Si no fuéramos criaturas libres y con voluntad propia, seríamos esclavos, seríamos autómatas haciendo la voluntad de otro. Y nos quejaríamos por eso, pero somos criaturas libres que hemos escogido causarnos nuestro propio dolor y también dolor a otros. Y ahorita ya vamos a hablar del terremoto, porque alguien puede decir, bueno, pero el terremoto no lo causó el hombre. Y sí, tienen razón, ya vamos a hablar de eso. Pero si yo no sintiera dolor físico o del alma, no habría límites para ejercer mi voluntad. Sin dolor el mundo sería un caos. Imagínense, mataríamos sin sentir dolor, adulteraríamos sin causar dolor. Solo imaginémonos un mundo sin dolor. O sea, es que no le dolería ni al que comete adulterio, que seguro no le duele, por eso lo hace, pero la otra persona que le causaron, ¿verdad? Le dieron vuelta, ¿verdad? Le hicieron esa falta, tampoco sentiría dolor. Entonces estaríamos raros. Entonces, entendamos el asunto del dolor. Es una cualidad que también Dios sabe que tenemos y que nos protege también de muchas cosas. Vamos a seguir leyendo aquí. Voy a devolverme al mensaje que tenía aquí. Entonces, el dolor tiene una función. El caso de Steve ya lo vimos. El dolor físico protege, el dolor emocional también. La culpa nos alerta, la tristeza revela pérdidas, la conciencia nos llama al arrepentimiento. Si no sintiéramos dolor, nadie se arrepentiría de sus pecados. Nadie podría venir a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, porque no sentiría dolor en su corazón. Yo sentí dolor cuando me di cuenta que Jesús vino del cielo, dejó su trono, vino a la tierra, nació como hombre, se guardó 33 años para llegar a la cruz, echarse todas mis culpas, todo mi castigo y morir en mi lugar. Eso me causó tal dolor que yo dije, Señor, perdóname, me tocaría a mí, yo debería estar muriendo en esa cruz. Y desde ahí entregué mi vida a Jesús, porque hubo un dolor, ese es un dolor bueno. Entonces, el dolor es una alarma, no el enemigo. El dolor es un protector. Y aquí tengo otro punto. Dios usa el dolor para formar a sus hijos y sus hijas. El dolor es bueno, Dios lo usa. Tiene 5 propósitos, por lo menos los que yo puse aquí. La primero es que nos acerca a Dios. Muchas personas buscan más a Dios en una sala de hospital que en 10 años de comodidad. En un momento, quién sabe, ¿verdad? Y no quiero sonar mal, ni criticar, ni que suene raro, pero cuántas personas ahí en Venezuela, con todo esto que están pasando, volvieron sus ojos a Dios, y ese dolor está sirviendo para bien. El Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Se da cuenta? A veces necesitamos la humillación para buscar a Dios. También el dolor produce carácter. Romanos 5, del 3 al 5, es donde habla de que la tribulación produce paciencia.
Tribulación, paciencia, carácter aprobado, esperanza. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en preservar nuestra comodidad. Y la tribulación, ese dolor nos aumenta ese carácter, lo fortalece, nos hace más fuertes pasar por el dolor y nos da esperanza. También rompe nuestro orgullo. Lo vimos ahí cuando leímos el pasaje de Pablo. Pablo pidió 3 veces que fuera quitado aquel aguijón y Dios le respondió: bástate mi gracia, mi chiquito. Dios conocía a Pablo. Eso fue un trato de Dios con Pablo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado sin aguijón? Mejor les recordamos, mejor les lo estamos recordando, ¿verdad? Bástate mi gracia. Ese es el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10 que leímos. Entonces hay dolores que Dios no elimina porque están produciendo algo mejor todavía. También nos hace parecer más a Cristo el dolor. Cristo aprendió obediencia por medio del padecimiento. ¿Cómo, pastor? Cristo aprendió obediencia. ¿Cómo va a decir si era Jesús perfecto? Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice que a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Dice Hebreos 5:8. A través del sufrimiento Jesús aprendió la obediencia. El mismo Jesús, porque ahorita vamos a hablar más de esto, tuvo que pasar sufrimiento para aprender obediencia. Y usted se quiere quitar de encima el sufrimiento y el dolor. No porque Jesús fuera desobediente, sino porque experimentó la obediencia en el sufrimiento. Y también Él se quiso identificar tanto con nosotros que sufrió. También el sufrimiento o el dolor nos prepara para consolar a otros. Esto es lindo. 2 de Corintios capítulo 1 versículo del 3 en adelante dice que nosotros sufrimos para luego ser consolados por Dios y luego poder consolar a otros con la consolación con que nosotros somos consolados. Así lo dice. Tiene también sentido. Hasta que alguien tiene una pérdida de su papá, de su mamá, de algún miembro de la familia, puede entonces consolar a otro porque ya pasó por eso y sabe cómo hacerlo, sabe cómo Dios le ayudó, de qué forma Dios le ayudó, entonces va a poder hacerlo con otros o con otras. Entonces el dolor ayuda, ¿verdad? Nos prepara para consolar a otros. Y luego el mayor argumento contra la bondad de Dios termina siendo el mayor argumento a favor de Dios, porque este es el mayor argumento en contra de la bondad de Dios. Si Dios fuera bueno, entonces no permitiría el dolor, pero al final termina siendo el mayor argumento a favor de Dios. ¿Por qué? Porque la gente dice lo que les acabo de decir: si Dios fuera bueno, ¿por qué existe el dolor? Pero la cruz responde: en la cruz ocurrió el peor sufrimiento de la historia. Y Dios lo convirtió en la mayor bendición para todos nosotros. Si Dios pudo sacar la salvación del mayor acto de injusticia, imagínense ustedes, también puede sacar propósito de nuestros sufrimientos. También Dios no siempre explica el dolor. Piensen en Job. No se lo explica. Job le hace preguntas a Dios y Dios le responde: ¿quién es él? ¿Quién es? Véame a mí, dice Dios. Y al final le enseña a Job. Y Job es consolado y entiende muchas cosas. Entonces es importante. El dolor, lo más importante de todo esto es que el dolor tiene fecha de vencimiento. Lo que hemos estado hablando desde el principio. Apocalipsis 21:4 dice que no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Literal, Apocalipsis 21:4, ahí lo tienen. El cristiano no niega el dolor. El cristianismo no niega el dolor. Lo mira desde la esperanza, la que Dios nos da. Nuestra historia termina mejor de lo que empezó cuando Adán y Eva fallaron. Entonces, para el creyente, no podemos desperdiciar el sufrimiento.
hay que sacarle provecho. Sí, pastor, pero usted no está pasando las que estoy pasando yo. No, es que tenemos que entender propósitos en medio de todo. No cayendo en el cliché o en eso que la gente repite. Dios sabe por qué hace las cosas. No, hay un montón de cosas que no las hace Dios. Hay un montón de cosas que no las hace Dios. Son accidentes o pasan. Si yo voy ahorita y salgo ahí a la carretera y me le tiro a un carro, díganme ustedes van a decir, ay, Dios sabe por qué hizo las cosas, porque el pastor se le tiró a ese camión. ¿Ustedes creen que Dios propicia una cosa como esa? Jamás. Dios propicia entonces cuando un hombre viola a una mujer, vamos a decir, Dios sabe por qué hace las cosas. No, jamás. Si una persona mata a otro, lo asesina, a esos sicarios que andan matando gente, vamos a decir, Dios sabe por qué hace las cosas. A la esposa del que murió ahí, venga para acá mi chiquita, Dios sabe por qué hace las cosas. Dejemos de decir esas cosas, no tienen sentido. Y eso no va a consolar a nadie. Y estamos hablando de otro Dios, no el Dios de la Biblia. Preguntémosle a Dios, no solamente por qué, sino qué quieres producir en mí, qué es lo que estás haciendo en mi vida con esto. Eso es. El problema no es únicamente explicar el dolor, el verdadero problema es qué hacer con el dolor. Solo Cristo ofrece una esperanza que vence el sufrimiento y la muerte. Y aquí con esto voy ya aterrizando. El dolor puede explicar que vivimos en un mundo caído, pero la cruz demuestra que Dios no nos abandonó en ese momento, no nos abandona en ese momento. La resurrección garantiza que el dolor no tendrá la última palabra. Por eso Jesús resucita entre los muertos. ¿Cómo terminó la escena de Lázaro, de Marta y de María, por hablar solo de ellas dos y de su hermano? ¿Cómo terminó la historia? Porque esa escena, eso que pasó ahí, Jesús lo permitió. Cuando Lázaro estaba enfermo, lo mandan a llamar y le dicen, el que amas está enfermo. Lo que querían era que Jesús fuera para sanar a Lázaro, pero Jesús dijo, me sirve más muerto. Sí, así en pocas palabras, eso fue lo que dijo. No, es que no voy a ir a sanarlo, voy a ir cuando ya esté muertitico. Llegó cuando tenía 4 días de muerto. Y las mujeres habían sufrido, sí, ya tenían 4 días de haber sufrido. Dolor por su hermano. E imagínense el dolor porque aquel ni un WhatsApp mandó, las dejó en visto. Llegó el mensajero y le dice, dicen Marta y María que se está muriendo Lázaro, que vayas. Y Jesús les dejó en visto. Sufrieron porque se murió aquel, Jesús no la sanó y ni siquiera llegó al funeral. ¿Qué clase de amigo? Todo eso seguro estaba en el corazón de ellas. Que cuando llegó le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Mi hermano, las dos dijeron lo mismo, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, cuando vio aquel dolor, lloró. No lloró porque Lázaro estaba muerto. No, él iba a resucitarlo. Pero toda esa escena lo que nos enseña es cómo termina la historia. La historia del ser humano termina en resurrección. Se acaba el dolor, se acaba la muerte, se acaba todo aquello. Y mientras estamos aquí y tenemos dolor, tenemos que aprender a manejarlo y sacarle provecho. El dolor de Dios, aunque Dios no sufre por limitación o debilidad como nosotros, la Biblia habla de que Él se entristece. Si se entristece es que siente dolor. Se aflige por el pecado, se aflige por el sufrimiento humano. Ver que el Dios de la Biblia, el que hizo todas las cosas, permite el dolor, también es el Dios que se duele a través del sacrificio de Cristo, lo vemos, y lo experimenta personalmente. Es una de las pruebas más irrefutables de que Dios no es el autor del dolor, pero demuestra su gran amor hacia nosotros, identificándose hasta lo sumo con nuestra naturaleza caída.
Él quiere identificarse tanto con nosotros que vino del cielo para experimentar el dolor nuestro. Al final muriendo en la cruz por nosotros. O sea, nadie puede decir, Señor, no sabes lo que estoy sufriendo. Nadie le puede decir eso al Señor, porque el Señor le va a decir desde arriba, mi chiquito, yo sí lo sé, y más que eso. Porque a veces nos quejamos por cosas tan triviales y no nos acordamos de que hubo uno que sufrió más por nosotros, llevó la carga de todo el pecado del mundo y sus enfermedades. ¿Cómo le pudo haber pesado a Jesús eso? Fue separado de su Padre, espiritualmente y moralmente hablando, separado del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que el Padre tenía que abandonarlo, porque el Padre no se lleva con el pecado, y lo destituyó de su gloria en la cruz. Sufrió el infierno. Jesús sufrió el infierno por nosotros. Tormento en la cruz por nosotros, por usted y por mí. Entonces Él sabe lo que usted ha pasado y lo que puede estar pasando, porque Él lo sintió en carne propia. Carne propia. No fue que el Dios de los cielos dice, sí, yo sé lo que pasa. Puede venir un ángel, y un ángel no nos puede decir a nosotros, yo sé que está sufriendo, sí, yo sé lo que es eso. No, un ángel no sabe, porque no se ha encarnado. Jesús sí tomó humanidad propia, lo parió una mujer, lo formó en su vientre una mujer, le dio carne y sangre, se formó, creció, se le hicieron brazos, se le hicieron ojos, orejas, los oídos, todos sus órganos, y pasó por un canal de parto. Ese trauma de nacer lo pasó Jesús, todo lo ha pasado Jesús. Le dio frío, le dio sed, en la cruz tenía sed, ha tenido hambre, fue rechazado. Todo el dolor que podamos imaginarnos lo pasó Jesús por ustedes y por mí. No podemos decirle, Señor, no sabes lo que es el dolor. Y termino hablando del terremoto. Porque es que nos preguntamos, ¿qué es eso? ¿Por qué pasó eso? Por mencionar ese evento tan cercano a nosotros. La tierra, hermanos, está viva. Este mundo está vivo. Si usted no se ha dado cuenta. Si usted no sabe, debajo de nosotros, estamos nosotros viviendo en la corteza terrestre. Y debajo de la corteza terrestre hay un manto, así se llama. Y después del manto sigue el núcleo. Y eso está, pero a 5.000, 6.000 grados centígrados ahí. Incluso puede ser, algunos dicen que tiene más temperatura que la capa externa del sol. Si no, fíjese en un volcán, porque es que sale lava. ¿Viene de adónde? Es que alguien está haciendo una fogata ahí en una cueva. O sea, esto está vivo y así lo diseñó Dios, y hay capas tectónicas y hay placas tectónicas que está, como el mundo está vivo, la tierra está viva, y eso pasa por cosas naturales. Hay inundaciones por cosas naturales, hay huracanes por cosas naturales, todas estas cosas, porque el mundo tiene que sacudirse de muchas cosas para regenerarse, etcétera. Pero también, por si alguno puede decir, no, es que son unos idólatras allá. Hermanos, no juzguemos la brujería, la idolatría, el santerismo de otro país, porque nosotros estamos igual. Ya viene el 2 de agosto. Y eso lo vemos, tal vez no lo veamos en la medida que lo vemos en otros lugares, pero no podemos tirar piedras si tenemos techo de vidrio. Si no hemos tenido un terremoto de esos, es por pura misericordia del Señor. Ahora, no estoy diciendo que a ellos les cayó eso por juicio de Dios, pero también vemos en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, que van a venir juicios por terremotos fuertes. Va a haber terremoto cual no lo ha habido nunca. La ventaja, ¿sabe cuál es? Que cuando eso venga, ustedes y yo, si usted ha entregado su vida a Cristo, ya no va a estar aquí. Eso se llama la ira de Dios sobre el mundo pecador. Eso sí, y ahora sí,
El Señor se lleva a su esposa, el Señor se lleva a sus hijos y sus hijas y se derrama la ira sobre el mundo. Sí, hay juicios en el Antiguo Testamento, se abría la tierra y se tragaba a los enemigos de Dios. Sí, pero no podemos decir que a aquellos les está pasando eso por juicio de Dios. Puede ser que simplemente pasó. Construyeron donde no había que construir. Si yo construyo mi casa a la orilla, así en el barranco, a la orilla de un río, en alguna hora se va aquello. ¿Y quién es culpa? ¿Es culpa de Dios? No. Ahora, no los critico porque hayan construido ahí, ellos no sabían, digo yo. Tengamos cuidado nada más con esas cosas, pero oremos por ellos, oremos por nosotros y oremos para que el Señor nos enseñe a manejar el dolor y transformarlo en algo bueno y positivo, crecer en fe, ser madurados, ser formados. Por eso leímos ese pasaje primero, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, reposa sobre mí el poder de Dios sobrenatural. Amén. Póngase de pie y oramos al Señor. Amado Jesús, amado Jesús, aquí estoy. Hable usted con el Señor. Primero creo que podemos pedirle perdón al Señor por las quejas por el dolor. Señor, perdóname si me he quejado. Perdóname, Señor, si he renegado. Perdóname si no he actuado como el apóstol Pablo. Señor, perdóname, Señor, si no te he alabado en medio de la prueba, en medio del dolor, Señor. Pero ahora entiendo un poquito más acerca de las cosas que están ahí. Pero lo más grande, Señor, en esta mañana creo que lo más grande, Señor, por lo cual tenemos que darte la gloria y la honra, Señor, es porque tú has sentido, Señor, y sientes nuestro dolor, Señor. Por eso viniste acá. Nos amaste tanto y te identificaste tanto, te has solidarizado tanto con nosotros, Señor, que viniste a sentir lo que sentimos, Señor, a vivir lo que vivimos, Señor Jesús. Y gracias por eso. Gracias porque ahora entendemos que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que está sentado ahí y que siente nuestro dolor, y que entonces yo puedo llevarle mis dolores y decirte, Señor, ayúdame. Y tu gracia y tu misericordia van a ser enviadas desde los cielos cuando yo, Señor, entienda o yo reconozca, Señor Dios, que tú, Señor eterno, estás pendiente de mí y preocupado por mí y por mis dolores físicos, emocionales, dolores del alma, dolores del corazón, Señor, y puedes sanarlos aún, porque a veces hay dolores que pasaron hace 20 años, hace 10 años, hace un año, y todavía sentimos aquello cuando lo recordamos. Señor, sana esas memorias, sana, Señor, eso, Señor, que no se ha resuelto, oh Dios, en el nombre de Jesús. Sana nuestro corazón, sana nuestra mente, sana nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Quítame el dolor de aquello que me hicieron. Quítame el dolor de lo que me hizo mi papá. Quítame el dolor, Señor Dios, de lo que me hizo mi mamá, lo que me dijo tal persona, Señor, en el nombre de Jesús, de todo el dolor que trajo mi esposo, mi esposa, Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo entiendes, tú lo sabes, Señor, pero gracias por llevar también incluso mis dolores, Señor, sobre la cruz, oh Dios, porque tú sufriste, Jesús, mis dolores. Lo sufriste también en la cruz, pagaste por ellos, Señor. Y por eso a los que hemos creído en eso, Señor, tendremos una vida eterna donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, Señor. Y mientras estamos aquí, solo te podemos decir, síguenos ayudando, síguenos capacitando,
Síguenos también enseñando para poder ayudar a otros que están pasando dolor, Señor. En el nombre de Jesús, identificarnos con aquellos que están, Señor, pasando situaciones difíciles, como nuestros hermanos allá en Venezuela, por los cuales oramos, para que tú sigas también, Señor, fortaleciéndolos, para que tú los visites, para que tú seas su consolador. A los que han perdido todo, los que han perdido sus familiares, Señor, niños, niñas, Padre, tanta gente perdiéndolo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú seas propicio, Señor, y uses a los cristianos de allá, Señor, para que les lleven buenas noticias, Señor, y que sean sabios para dar consejos, Señor, a los que están pasando una necesidad como esa, Señor. Y queremos decirte, Señor, no nos creemos mejores que ellos, Señor. Dice tu palabra que solo por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Pero gracias, porque un día nos llevarás a tu reino para salvarnos de el castigo, del juicio, Señor. Cuando, Señor, todo esto vaya a tener que ser transformado en tierra nueva y cielo nuevo y tierra nueva, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno y misericordioso. Amén. Dele un aplauso al Señor. Voy a bendecirlos. Padre, dígale al Señor: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu oveja. A ver, no los oigo. Yo soy tu oveja. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, yo recibo la bendición tuya, esa que tenemos ahí pegada, Señor. Tu provisión, yo recibo tu provisión. Yo recibo, Señor, tu protección. Y sobre todo, Señor, yo recibo de ti tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.